¿Y qué sería CIF si es que el proveedor extranjero, el vendedor extranjero, se hace cargo de todos los gastos hasta que la mercadería llegue a puerto de destino, o sea, hasta la aduana? ¿Sí? Es raro, pero puede ser de repente que haya algún tipo de venta de esa naturaleza. ¿Sí? O sea, ya se carga de la carga del producto, del transporte del producto, el pago de flete internacional es caro, también del seguro, hasta que llega el producto a la aduana. No se olviden, ahí hay que descargar el producto en la aduana, pagar alquiler de depósitos aduaneros, y luego que se han hecho todos los trámites de nacionalización del producto, hay que cargar de nuevo el producto, si nosotros estamos en Jujuy, por ejemplo, y que ese producto venga hasta Jujuy. Quiere decir que importar es sencillo en cuanto a todos los pasos que hay que seguir. Lo que pasa es que no es sencillo financieramente para las empresas. Sí. ¿Cómo? Los bloques económicos, como el Mercosur. Cuando los bloques económicos que vos hablás, acá la compañera habla de bloques económicos, o sea, quiere decir que es la unión económica de varios países donde entre ellos convienen tener cláusulas especiales en el comercio internacional, tanto de venta como de compra entre los países pertenecientes al grupo económico. El Mercosur es un bloque económico que se creó allá por la década del 80 y que evidentemente está formado por Brasil, por Paraguay, por Uruguay y por Argentina originariamente. Se acaba de incorporar no hace mucho tiempo Venezuela y ahora Bolivia. Se está tratando de hacer un bloque económico más grande. Aparte de los grandes problemas y graves problemas que tiene el bloque económico, que no se entienden, y hay problemas en cuanto a la compra y a las ventas, a la comercialización de sus productos. Brasil está pasando una crisis muy grande en este momento. Nosotros no la tenemos menos, y Venezuela ni hablemos, ¿no es cierto? Entonces, el problema está en que los bloques funcionen. Otro bloque económico son los bloques de los países andinos o de los países del Pacífico, que quieren, donde está Chile, donde está Perú, donde está Colombia, donde está Ecuador, donde está, bueno, varios países, Estados Unidos incluidos, para comercializar con los países asiáticos. Otro bloque económico es la Comunidad Económica Europea, ¿no es cierto? Donde hay muchos países que tienen y habrán sentido de la Comunidad Económica Europea ahora con el famoso problema de Grecia, que está prácticamente en una bancarrota muy importante. Pero de todas maneras, nosotros vemos de que los bloques económicos todavía falta mucho para que realmente funcionen como corresponde. Cada país se mira el ombligo y, por supuesto, trata de solucionar sus propios problemas primero. Y todavía, para que un bloque económico funcione, tiene que haber una cierta homogeneidad en las economías de los países. No puede haber un país dominante y otros que giren alrededor, porque entonces no es un bloque económico, es un país líder que gira alrededor varios otros, ¿no es cierto? Bueno, todavía no está constituido. Ahora, sobre el bloque económico, vos me estás diciendo si eso pagan impuestos de, bueno, todo va a depender de qué tipo de productos y por qué. No vayan a pensar que los bloques económicos, todos los productos están libres de derechos de importación, todos los productos, no, todo depende de qué tipo de productos se trate y además cómo son las relaciones internacionales, fundamentalmente en este caso de Brasil, que es el país dominante de este bloque económico, ¿no es cierto?, con los otros bloques internacionales. Brasil está en este momento tratando de recomponer muy aceleradamente sus relaciones económicas internacionales con Europa. La primer ministra alemana vino de vacaciones, iba a decir,
vino de visita oficial a Brasil, a visitar a la presidenta para hacer tratos comerciales, ¿ah? Y trata de componer las relaciones internacionales con el bloque europeo. Y eso nosotros no entramos en ese tema, ¿no es cierto? Y Brasil trata de recomponer sus relaciones internacionales con Estados Unidos, por ejemplo, y tampoco nosotros no entramos en ese tema. Que seamos indirectos beneficiarios de eso, a lo mejor, pero todavía falta mucho por hacer en los bloques económicos, ¿sí? Así que eso con pincita. En economía van a estudiar mejor, ¿no? Y en historia económica también creo, para estudiar mejor el tema este de los bloques económicos. Pero hay que tomarlo con un poquito de pinza, no es todo color de rosa, cuesta mucho. Y a pesar de 30 años y 30 y tantos años que tienen estos bloques, todavía no logran consolidarse. Volviendo a nuestro tema, cuando se trata de mercaderías de importación, quiere decir que ¿cuál va a ser el valor de costo de la mercadería de importación? En primer lugar, tenemos que sacar el precio de factura del proveedor en la moneda que nos haya vendido, ¿sí?, al cambio del día en que se ha realizado la operación, ¿no es cierto? Al cambio de ese día. Tipo de cambio. En este caso, que nosotros vamos a tomar al tipo de cambio vendedor del banco correspondiente, ¿no es cierto? Ese es el tipo de cambio que debemos nosotros tomar. Además, va a ser el tipo de cambio que si nosotros lo pagaríamos de contado, el tipo de cambio vendedor es el que vamos a comprar la moneda extranjera para poder pagar, ¿no es cierto?, el producto. ¿Más qué? Más todos los gastos necesarios para que ese producto esté en nuestro negocio. Y los gastos necesarios los acabamos de analizar. Hemos dicho nosotros, depende de las cláusulas que nosotros estamos aplicando, se está conviniendo en el comercio, puede ser la cláusula FAS, la cláusula FOB, la cláusula SIF. Ustedes dirán, ¿y dónde surge esto? De palabras inglesas. ¿No es cierto? Lo esencial es que nosotros tengamos el conocimiento de qué significa FAS, libre al contado del vapor, o sea, el proveedor extranjero no se hace cargo de nada más que de llevar el producto al puerto de origen. Punto. Ahí lo dejan. Nosotros ahí nos hacemos cargo de todo. FOB significa libre sobre bordo, o sea, quiere decir que el proveedor se ha encargado de cargar la mercadería en medio de transporte y de ahí nosotros nos encargamos de todo, o sea, del pago del flete internacional, del seguro internacional, de la descarga de la mercadería en el momento de llegar al puerto de destino y de todos los otros gastos que signifique el hecho de que esa mercadería deba pasar por aduana, contratar el despachante de aduana, los servicios, pagar los derechos de importación, pagar el IVA correspondiente, pagar el alquiler del depósito aduanero, pagar los honorarios del despachante de aduana, cargar nuevamente la mercadería, pagar el flete interno, el seguro interno y pagar la descarga del producto en nuestra empresa. Todos esos gastos significan costo del producto que nosotros estamos importando. ¿Está claro? Entonces, no sé si está claro, ¿alguien tiene alguna duda? Esto es un repaso de lo que hicimos en la introducción a la contabilidad. Más no le vamos a dar tiempo a esto, ¿no? Entonces, acá la contadora ha hecho ya todo un cuadro sinóptico de lo que acabamos de hablar y ya tenemos los valores de compra de los productos de los bienes de cambio. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, cuando un bien de cambio tiene que ser vendido, en primer lugar nosotros tenemos que tener clarito cuánto es el valor de compra. ¿Sí? En primer lugar nosotros decimos, supongamos que no hay inflación, o sea, estamos en Alicia, el país de las maravillas, pero no importa. Supongamos que no hay inflación. Después vamos a ver qué pasa con el tema de la inflación cuando ya hablemos de otros tipos de precios y de costos. Supongamos que en este país no hay inflación.
si no habría inflación, uno dice, ¿cómo determinamos el precio de venta del producto? Y nosotros decimos, bueno, en primer lugar necesitamos conocer el precio de costo para un producto de reventa, de mercadería de reventa. En primer lugar, nosotros necesitamos conocer el precio de costo. Esa es la base, precio de costo, cuánto ha costado. Ahora bien, ¿qué más nosotros tenemos que recuperar en el momento de la comercialización del producto? ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, ese es el costo que tenemos que recuperar. ¿No es cierto? Cuando nosotros decimos, cuando queremos saber el precio de venta, tenemos que, en primer lugar, lo primero que calculamos es el precio y costo. ¿Por qué? Y porque tenemos que recuperar el costo del producto, porque si no, no lo podríamos reponer, ¿no es cierto? Lo descapitalizaríamos. O sea, cuando nosotros hablamos de recuperar, de determinar el precio de venta, decir, ¿qué es el precio de venta? El precio que nos tiene que pagar el comprador a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos recuperar en primer término? El costo del producto. ¿No es cierto? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque tenemos que reponer el producto en nuestro patrimonio. Si no, sale todo el producto y no lo reponemos. Tenemos que reponer el producto que estamos vendiendo. Hoy está saliendo el producto y mañana nosotros tenemos que comprar al proveedor para reponer el producto y seguir vendiendo. Precio de costo. Ahora, nuestra empresa trabaja del aire, del sol, ¿trabaja así o tiene costos de funcionamiento? ¿Qué les parece? La empresa tiene costos de funcionamiento, están más muertos que vivos ustedes, ¿eh? Helado, congelado están acá, ¿eh? A pesar que ha hecho calor. Bueno, se le achicharró. No se congeló, se achicharró la neurona, ¿eh? Bueno, la empresa, toda empresa, para trabajar, tiene que hacer gasto o no. Lógico, ¿en qué gastan las empresas para trabajar? A ver. Está terrible, enseguida. Dice, en empleados, ¿sí? Y en las cargas sociales, ya van a aprender ustedes a liquidar sueldos, en empleados, en cargas sociales, en impuestos, y la luz, y el agua, y el gas, ¿ah? Y los repuestos de computadora, y la papelería y útiles de escritorio, y si es alquilado el local, todo eso no corre. ¿Y eso corre cómo? Mensualmente. Entonces ustedes tienen que calcular que mensualmente van a tener gastos de funcionamiento que también tienen que recuperarlo en el proceso de comercialización. ¿De qué vive la empresa si no? ¿No es cierto? Si no, todos los meses va a sacar el bolsillo para ir pagando los gastos. Entonces, miren qué bonito negocio. La empresa va a funcionar sobre la base de la recuperación de sus gastos de funcionamiento periódicamente, que puede ser mensual, generalmente es mensual, porque ahí donde paga los impuestos, paga los sueldos y jornales, paga las cargas sociales, paga todo el alquiler, paga los gastos de luz, agua, gas, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos gastos que la contabilidad los ha clasificado en dos grandes grupos, que uno se llama gastos de comercialización, por ejemplo los gastos de propaganda, de publicidad, de distribución de los productos, si la empresa tiene vehículos para distribuir sus productos de poca expendio o en otro tipo de empresas minoristas para que ese producto llegue a todas partes de la provincia. Paga los sueldos de sus choferes, mantenimiento de los vehículos, el seguro de los vehículos, el pago del impuesto a los ingresos brutos, ¿no es cierto? Gastos de comercialización. En cambio, los gastos de administración se refieren a los gastos de la organización administrativa de la empresa, donde se hace justamente la parte contable de las empresas, donde se proyecta la financiación
de la venta, donde está también encargado la cobranza de las cuentas de los deudores, la compra a los proveedores, etc. Todo eso se centraliza en la parte administrativa de la empresa. Entonces, que puedan decir, bueno, en la parte administrativa hay gastos de departamento, incluso del depósito donde está la mercadería comprada que va llegando al salón para la venta, ¿sí? Los gastos de propaganda y publicidad para hacer conocer el producto, en fin, eso es comercialización. Quiere decir de que en esos dos grandes grupos, comercialización y administración, están todos los gastos que la empresa dispone, ¿no es cierto?, todos los meses, que tiene que pagarlo. ¿Y de dónde sale la plata de eso? Va a salir la plata del movimiento de ventas que tenga la empresa. Por eso cuando una empresa no vende, anda mal. Porque no recauda el dinero necesario para reponer en primer lugar el producto que entrega y en segundo lugar para pagar sus gastos de funcionamiento. Si la empresa no vende, está frita. Ahora, si la empresa vende financiada y no cobra de su deudor, también está frita. ¿No es cierto? O sea que para financiar, la empresa tiene que saber cómo va a financiar su producto. ¿Me entienden? O sea, ustedes tienen que pensar en función de empresa en su conjunto. La empresa, ¿cómo vive la empresa? Y la empresa vive gracias a su venta. Y si vende de contado, gracias a su venta, ¿no es cierto? Y si vende financiado, gracias a su venta y a su cobranza. Así funciona. Si una empresa no vende, no es viable. Si una empresa no vende y no cobra, peor todavía. O vende y no cobra, peor todavía, no es viable. ¿Por qué? Porque con el producto de la venta, con el producto de la cobranza, paga la reposición de los productos que entrega a sus clientes y paga todos los gastos de funcionamiento que tiene necesariamente que realizar dentro de su empresa. ¿Me han entendido? De esa forma trabajan las empresas. Bueno, pero hasta acá es bonito, hemos recuperado el costo del producto que le entregamos a nuestro comprador y recuperamos los gastos, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Para recuperar los gastos de funcionamiento, usted va a decir, bueno, pero si nosotros tenemos 1 millón de pesos de gastos de funcionamiento, ¿cuánto tenemos que vender? Y buena pregunta. Esa es la pregunta que se hace en todas las empresas. Tengan cuidado, no es solamente uno. ¿Por qué? Porque para 1 millón de pesos de venta, decimos, pues tenemos que entregar a lo mejor 500.000 pesos de bienes. Ergo, tenemos que, de ese 1.500.000 pesos ya están destinados a recuperar y a reponer los bienes vendidos para seguir teniendo nuestra existencia de productos para futuras ventas. Eso es así. ¿Qué más? Y tenemos que recuperar por lo menos 300.000 pesos o 350.000 pesos para pagar los gastos de funcionamiento de nuestra empresa. Hay que pagarlo. Y eso no es cuento, hay que pagarlo. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y la diferencia qué es lo que queda ahí? La diferencia es la utilidad neta que nosotros queremos tener. ¿No es cierto? Cuando un negocio dice, nosotros marcamos el 50% o el 100%, claro, si nosotros consideramos que el costo del producto es 500.000 pesos y vendemos 1 millón de pesos, la empresa marcó el 100%. ¿Sí? Entonces, 500.000 pesos decimos utilidad bruta. ¿Por qué utilidad bruta? Y porque no le hemos restado los gastos de funcionamiento. Ahora, si nos restamos los gastos de funcionamiento, nos queda 150.000 pesos de utilidad neta. ¿No es cierto? O sea, el porcentaje de marcación de utilidad neta que nosotros creemos, ¿no es cierto?, que es real. Es lo que queremos obtener en ese comercio, en esa comercialización de un tipo de producto. No se olviden ustedes que hay empresas como supermercados que venden miles de tipos de productos y van a tener miles de porcentajes de marcación diferentes. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo vender lechuga que vender un paquete de manteca, que vender una bebida alcohólica. Eso es absolutamente diferente y hay porcentajes y costos diferentes, ¿no es cierto? Y que evidentemente nosotros tenemos que considerar. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero la lechuga es una cosa que al lado de una botella de whisky que cobra de 12 años, qué sé yo, hay diferencias, sí, pero la lechuga si no se vende se pudre y se perdió. Y la papa si no se vende se echó a perder, y la fruta si no se vende se echó a perder, y hasta luego, salvo que la regalen antes de que se eche a perder, ¿sí? Es lo menos que se puede hacer. Bueno, ese es el tema. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De dónde creen ustedes que las empresas en este momento dicen, vean los grandes descuentos, 50%, 40%, 30%? Fíjense ustedes, empresas que venden ropa, ¿qué les parece? ¿No les parece el porcentaje de marcación que deben tener? ¿Mm? Calcúlese sobre el precio de venta, donde se sobreentiende que ya está incorporado todo esto que estamos hablando, la recuperación del costo del producto, la recuperación de los gastos de funcionamiento, el porcentaje de utilidad. Si a ese precio se le resta el 50% que se le da de descuento, ¿cuánto es lo que está marcando una empresa? ¿Me entienden? Esa es la engaña pichaca que dice, pero pueden pagar a 12 cuotas, 18 cuotas. Vayan y vean en los diarios las 2 páginas de ejecuciones que 2 empresas de acá, una tarjeta de crédito y otra empresa, sacan a 2 páginas de diario los días domingos todas las ofertas que hacen y los descuentos y todo eso. Y por otro lado, el día lunes saca todas las ejecuciones judiciales a sus deudores. ¿Qué significa eso? Que directamente están vendiendo un producto que a lo mejor cuesta 100 y lo están vendiendo en 300. Claro, yo hacía 300, ¿por qué no voy a hacer una rebaja del 20%? Si le estoy vendiendo casi un 300% de utilidad. ¿Me entienden? Entonces, esa es la distorsión de los mercados de comercialización. No sirve cuando ustedes hablan bien el ojo, no sirve cuando una empresa está dadivosa, nadie trabaja por la bonita cara del otro, ¿no es cierto? Acá se quiere ganar, claro que se quiere ganar, las empresas se instalan para ganar, arriesgan capital para ganar, pero ya no para esquilmar al cliente, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, son hasta un poco ridículas esas cuestiones de tantos por ciento de descuento, ¿no es cierto? Ya no lo creen ni Dios eso. Claro, porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo? Yo he visto en Buenos Aires un 70% de descuento en casa de ropa, porque dice, se pasa la temporada y no podemos vender esto. En fin, ¿no? Tendríamos que entrar a otro proceso de estudio de la parte de comercialización, administración de comercialización, que eso lo van a ver ustedes más adelante. Pero ahora, esto que quede bien. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros al precio de costo le sumamos los gastos de funcionamiento que también tenemos que recuperar, tenemos nosotros el costo total del producto, que a eso ya le aumentamos un porcentaje de utilidad, y ojo, ese porcentaje le estamos aumentando también a los gastos de funcionamiento, se lo estamos aplicando a los gastos de funcionamiento, y eso nos va a dar un precio final de venta. ¿De venta de qué? Precio final de venta de contado. Porque si nosotros vamos a financiar esto, ¿qué le tenemos que aumentar? La tasa de interés de financiación, que dependerá del plazo que nosotros estamos financiando para que evidentemente el producto esté listo para la venta. ¿Cómo, hijo? Bueno, no, el IVA es otra cosa. Yo estoy hablando de los precios de la empresa, de nosotros. ¿Me entendés? El IVA es un tema, es un impuesto que cobra el Estado y que nosotros, si somos responsables, somos intermediarios.
Cobramos, pagamos y la diferencia se la damos al Estado cuando hemos cobrado más que hemos pagado. ¿Entendés? O sea, no es una cosa nuestra, es del Estado. ¿Me entendés? O sea, nosotros lo que estamos viendo, analizando acá, es lo nuestro, lo de nuestra empresa, cómo funciona. Ahora que a esto le tengas que aumentar el IVA, y ojo, si acá le aumentas el interés de financiación, también tenés que aumentar el IVA, el interés de financiación, eso es otra cosa. Otra cosa me refiero a que no es que no se haga, por supuesto que se va a hacer, ¿no es cierto? Depende de la situación tuya frente al IVA. Si sos responsable inscrito, le aumentarás el IVA. Si sos monotributista, no le puede aumentar nada. Le vas a trasladar como precio de costo acá a tu precio de costo de contado con IVA. ¿No es cierto? Va a trasladar el IVA como costo. O sea que eso lo va a recuperar. Pero de todas maneras, vos no sos generador de IVA. Y al que es responsable inscrito, por supuesto, al precio de venta de contado le va a aumentar el impuesto al valor agregado del 21%. Y si se trata de una venta que no es de contado, sino financiada, le aumentará el tanto por ciento de interés, y todo eso tiene IVA también. O al precio de costo de contado, ¿no es cierto? Y al precio de venta de contado, perdón, más el IVA correspondiente sobre la venta. Todo agravado por el interés. El interés va por otro camino, el IVA va para el Estado, y entonces lo que nosotros cuenta es esto, este precio de venta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque con ese precio de venta de contado nosotros debemos cubrir la reposición del producto a su valor de costo, recuperamos los gastos de funcionamiento y tenemos nuestro porcentaje de utilidad. ¿Me han entendido? Eso tanto en la empresa comercial como en la empresa industrial. De esa forma nosotros determinamos los valores de costo y los valores de venta de los productos. Vamos a descansar un poquito y vamos a entrar a estudiar cómo se determina el costo de producción de una empresa industrial. Al costado del vapor. Son tres letras, las letras de tres palabras en inglés. Free, alongside, steam, del vapor. Free. No, fast. Fast. Free, alongside, steam. Los ingleses dicen libre, al costado del alongside, costado del vapor, no es el buque, ship, no, del vapor. Entonces fast. On viene de la sigla inglesa free on board, o sea, libre sobre el vehículo de transporte, porte, sobre bordo. Se entendía en esa época el buque, pero ahora hay camiones, hay trenes, hay otras cosas, ¿no es cierto? No solamente el comercio con Europa o con ultramar, también es con Brasil, con Uruguay, puede ser con Paraguay o con otros países, con Chile. Y el costo seguro incluye que sí, costo es costo, seguro, insurance y fleet freight. Entonces tiene sí. Entonces estas palabras inglesas que han tomado las primeras letras, ¿no es cierto? Y por eso formaron las cláusulas que acabamos de ver en la primera voz. Quería invitarlos formalmente. En esta semana se van a realizar dos eventos importantes que nuestra facultad tiene participación. Un evento importante se va a desarrollar desde el día 26, 27 y 28 de este mes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la avenida Santibáñez, no me acuerdo el número, pero es una cuadra y media arriba del senador Pérez. Yo quiero, perdónenme la cháchara, pero yo quiero hacer bien una aclaración. La universidad, porque nosotros hemos visto cómo se determina el precio de costo en las empresas comerciales. Eso es facilito, ¿no es cierto? La factura
y el precio de contado, listo, porque lo facturó el vendedor. Pero en las empresas industriales el problema es diferente. ¿Por qué? Y porque tenemos nosotros un proceso de comercialización, un proceso de fabricación, de elaboración de los productos, donde allí las materias primas y los otros materiales que nosotros compramos para la elaboración de productos, evidentemente sufren un proceso de transformación y tenemos que ver qué es lo que pasó al final. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó al final? Bien. ¿Qué tenemos nosotros? La certeza de cuál es el costo de las materias primas y de los otros materiales. ¿Por qué? Porque eso lo hemos comprado. Entonces, el costo de las materias primas y otros materiales lo tenemos acá. Precio de costo. Ya sabemos cuál es el costo. Ya lo hemos determinado el costo. Sean importados, sean nacionales, ya sabemos cuál es el precio de costo. Pero eso va a entrar en un proceso industrial. Inmediato, cortito, mediano, largo en el plazo, pero en un proceso de transformación para salir un producto terminado. ¿Y cómo va a ser el precio de costo del producto terminado? Ojo, hay otra cosa ya. Entonces, vamos a estudiar nosotros una metodología de costo para... Hay muchos, le llaman sistemas, pero de todas maneras yo llamo métodos para la determinación del costo de producción. Y eso ustedes lo van a estudiar en la materia específica de costos, ¿no es cierto? Ustedes tienen una materia de tercer año específica de costos. Tanto los que estudian administración como los que estudian contabilidad tienen costos, porque determinar costos es fundamental. Y hay muchos tipos de costos de producción, ¿no es cierto? Costos por absorción, costos por orden de producción, costos estándar, por proceso, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de costos que ustedes van a ir estudiando, depende del tipo de industria, depende de los tipos de procesos que se apliquen en la industrialización o fabricación de los productos, depende de una serie de cuestiones, los costos estándar que son costos con visión futura, costos estimados sobre el futuro, pero de todas maneras no importa. Acá lo esencial es que ustedes aprendan un método de costos, que es lo que es más sencillito, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, que se denomina el método de costos por absorción. Costos por absorción. Es un método básico, sencillo, para que ustedes se empiecen a dar cuenta. Después les voy a decir todo lo que les faltaría de este método, ¿no es cierto?, para ser más completito. El método de costos por absorción dice: en el proceso de fabricación de un producto intervienen tres factores fundamentales. Uno es la materia prima que ingresa en el proceso y los otros materiales. ¿Qué es la materia prima? El componente principal del producto elaborado. Por ejemplo, si nosotros fabricamos zapatos de cuero, evidentemente que el componente principal del zapato va a ser ¿qué cosa? El cuero y la suela, ¿no es cierto? O sea, los zapatos. No podemos ser zapatos de cuero solo, zapatos, cuero y suela. Fenómeno. Otros materiales serían todos los adornitos que tendría el zapato, si es un zapato con trenzas, si no es un zapato con trenzas, ¿cómo se llama? Con abrojo, en fin, depende de y más en zapatos de mujer, todo lo que usan, ¿no? Todos los chirimbolitos que usan los zapatos. Bueno, esos serían los otros materiales. Nosotros decimos, ¿cuál es la materia prima para la elaboración del pan? Y la elaboración del pan es la harina, nosotros sabemos que es la harina. Ahora, si el pan es salvado, bueno, la harina es salvado, o sea, pero depende de qué tipo de pan hablamos. La materia prima es el componente principal de ese producto que va a salir. Ahora, ¿cuáles serían los otros materiales? Y bueno, depende de qué tipo de pan estamos hablando, ¿no es cierto? Si es un pan con anís, si es de pan dulce,
si es bueno fenómeno, o si va a echar levadura, si va a echar un poco de sal, si va a echar azúcar, si va a tener dulces, si va a tener crema, si va a tener qué sé yo. Depende del tipo de pan que nosotros estemos hablando. Grasa, en fin, todos ustedes saben lo que sería eso, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la materia prima y los otros materiales, como componentes del proceso final, entran a la fábrica para ser elaborado. La fábrica se sobreentiende que tiene sus mecanismos de elaboración, o sea, su equipo de máquinas para hacer el proceso industrial. Pero ese equipo de máquinas, hasta ahora, a pesar que ahora ya se están probando los robots para directamente reemplazar personal, pues va a ser la segunda revolución industrial del siglo XXI, que va a ser, no sé, desastroso esto. Bueno, están las personas trabajando en las maquinarias, en el proceso de fabricación. Entonces, lógicamente, tenemos que ver eso. Eso quiere decir que nosotros le vamos a dar un nombre, y ese nombre es mano de obra. La mano de obra está afectada al trabajo de la fábrica, ¿no es cierto? O sea, es la mano de obra que está dentro de la fábrica, trabajando en el proceso de producción, trabajando en las máquinas, trabajando en ese proceso. Depende del tipo de empresa que se trate, pero mano de obra que está permanentemente controlando las máquinas, trabajando en las máquinas, ¿sí?, hasta que llegue el producto a la finalización de su producción. Pero hay una mano de obra, esa que está directamente trabajando en el proceso de producción, y esa mano de obra se va a denominar mano de obra directa. ¿Por qué? Porque directamente está trabajando en la fábrica en el proceso de producción. Fíjense, va a haber un capataz o un controlador que supervise que todo el proceso y la mano de obra estén trabajando correctamente, y las máquinas también, por supuesto. Puede haber un ingeniero de producción encargado de supervisar y cómo va el proceso productivo, y encargado y responsable de que eso salga, por supuesto que sí. Puede haber un gerente de producción que es el responsable de recibir los pedidos y de entregar los pedidos en tiempo y forma y hacerse responsable de todo lo que pasa en la fábrica, por supuesto que sí. Puede haber gente que se encargue del mantenimiento de las máquinas o de la limpieza permanente de la industria, de la planta industrial de la fábrica, por supuesto que sí. Ahora, ¿esa gente es mano de obra directa? No. Decimos, esa gente es una mano de obra indirecta. ¿No es cierto? Porque indirectamente está trabajando en el proceso. Los que están trabajando ahí directamente son la mano de obra directa. Ahora, los otros, como el gerente de producción, el capataz, el ingeniero, el que hace la limpieza, el que hace la vigilancia, ¿no es cierto? Todo eso son manos de obra indirectas dentro de la fábrica, que también forma parte del costo de producción. Claro que sí, porque sin ellos tampoco eso andaría como corresponde. ¿Comprenden? Y fíjense, y el alquiler del local, si el local es alquilado, el alquiler de esa zona del local pertenece o no determinaríamos como costo de producción. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, el costo de producción, ¿no? El costo del producto que sale. Nosotros tenemos alquilado todo un local, ¿no es cierto?, donde la mitad constituye la fábrica. Nosotros, del alquiler que pagamos, podemos decir que el alquiler de esa mitad del inmueble corresponde al costo de producción. ¿Podemos decir eso o no? ¿Qué les parece a ustedes? Si hablamos, el inmueble es uno solo, dividido en dos partes. La mitad es la fábrica
¿sí? Calcularíamos la mitad del alquiler que nosotros pagamos como costo indirecto de producción. ¿Por qué? La empresa es una sola. La empresa es una sola. Pero yo estoy hablando del costo de producción de los productos que la empresa fabrica. Ahí está. Yo lo que quiero saber es, como directo, como indirecto, si ustedes piensan que el alquiler, que la parte del alquiler de la fábrica que nosotros pagamos del edificio, esa parte de la fábrica puede entrar como un costo indirecto de producción de nuestros productos. ¿Puede entrar o no? ¿Les parece que esto tendría que entrar como costo de producción del producto? ¿Sí o no? Es lógico, porque nosotros pagamos por todo un edificio, pero si la mitad del edificio, para hacerlo más fácil, la mitad del edificio es la fábrica, quiere decir que eso nos hace falta para fabricar, ¿no es cierto?, ese espacio físico, y el alquiler de ese espacio físico es parte de nuestro costo. Nada más que no va a ser un costo directo, porque no interviene directamente. Ustedes dicen, sí, el edificio está aplicado, sí, bueno, pero hay un montón de cosas del edificio que están para otras situaciones. Está la oficina de administración, está la oficina diferente, está todo el asunto pero sin embargo, todo esto forma parte en forma indirecta de un costo de producción, del alquiler que nosotros pagamos. ¿Sí? Yo le voy a adelantar un poquito al estudio de los bienes de uso y les voy a preguntar. Cuando ustedes compran máquinas, supongamos que en nuestra empresa tenemos una fábrica e inauguramos las máquinas nuevitas, ¿no? Y empiezan a trabajar las máquinas. Yo les pregunto, ¿esas máquinas con el trabajo se desgastan o no se desgastan? Sí. Bueno, no te adelanté, flaco, no le he dicho nada de la amortización. Bueno, se desgasta, ¿no es cierto? Y ese desgaste va a ser un costo o no va a ser un costo de producción. El desgaste que produce la producción de esa máquina, vaya la redundancia, es desgaste, ¿no es cierto?, que va a ser absorbido como costo, ¿no? Eso se llama depreciación, o sea, el producto se va desgastando, se va depreciando. Hasta ahí nomás. Ya lo vamos a estudiar bien en profundidad eso cuando estudiamos bien de uso, qué es lo que pasa con ese desgaste. Pero nosotros vamos a ver el tema de la depreciación. Esa depreciación es el desgaste que sufren todos los bienes, no solamente las maquinarias, sino todo lo que está dentro del proceso de producción, ¿no? Pueden ser instalaciones, pueden ser una serie de cosas que se van desgastando con el uso, ¿no? Y si el inmueble es propio, con el mismo inmueble. Ojo, fíjense ustedes la importancia que tiene el desgaste. Si un inmueble está destinado a una fábrica que produce determinado tipo de productos químicos cuya emanación de gases puede corroer así algunas cuestiones. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Porque hay que hacer mantenimiento permanente de las condiciones del inmueble para que eso pueda ser así. Entonces, eso también es importante. O sea, el desgaste por el uso de las maquinarias o de los bienes inmuebles que realmente están afectados a este proceso. Bien, y la luz, el agua, el gas que se utilice, supongamos el horno de panadería a lo mejor, o en otros tipos de cuestiones, o en la calefacción. ¿Qué pasa con eso? ¿También son costos o no son costos? Claro que son costos, y esos costos. Y en la oficina de administración de la fábrica, que también puede tener computadoras, que puede tener papelería y útiles de escritorio, repuestos de computación, ¿sí? Personal afectado, que es indirecto por supuesto, todo eso va a ser costo o no va a ser costo. Todo eso va a ser costo, por supuesto. Y entonces, lógicamente, ahí nosotros tenemos otros gastos varios, luz, agua, gas, teléfonos, repuestos de computación, ¿ah? El desgaste de otros bienes, como ser de muebles y útiles, de instalaciones, etc. Todo eso pasa, todo dentro de la fábrica, ¿no?
todo que está dentro de la fábrica para un correcto funcionamiento, no lo que está fuera de la fábrica, dentro de la fábrica. Quiere decir que para producir determinados tipos de bienes, de determinada calidad, etcétera, directamente nosotros necesitamos de una serie de elementos dentro de la fábrica que también coordinen no solamente en forma directa, sino también indirecta para que eso funcione correctamente. Eso es. Entonces, lógicamente, nosotros todo esto que acabamos de ver ahora, vamos a denominarlo, no nosotros, sino la doctrina denomina gastos indirectos de fabricación. Quiere decir entonces que para poder fabricar producto, nosotros necesitamos las materias primas y los otros materiales, necesitamos conocer la mano de obra directa, o sea, aquella que trabaja en el proceso productivo, afectada a eso, ¿sí? Los sueldos y cargas sociales de esa mano de obra directa, y necesitamos también la presencia de mano de obra indirecta, ¿no es cierto?, de desgaste, de conocer el desgaste que todos los bienes afectados dentro de la fábrica a ese proceso, la parte proporcional de alquiler, los gastos de luz, agua, teléfono, papelería y útiles de escritorio, la parte de desgaste de los muebles y útiles, instalaciones, etcétera, etcétera. Todo eso se denomina gastos indirectos de fabricación. Ojo, nunca se olviden que todo esto es lo que se gasta dentro del sector fábrica. No tiene nada que ver la parte de comercialización, no tiene nada que ver la parte de administración, no. Estamos hablando dentro del sector de la fábrica, dentro del sector fabricación. ¿Han entendido hasta ahí o no? ¿Lo han entendido o no? Bien. Supongamos que se trate de una empresa que únicamente produce un solo tipo de bien. Un solo tipo de bien. Supongamos que sea una empresa que se dedica a producir, ¿qué podría ser? Un solo tipo de bien. Uno. Nada más, no produce más. No produce diversidad de bienes. Produce un solo tipo de bien. Un solo tipo de bien, no sé qué podría ser, piénsenlo. Un solo tipo de bien. ¿Cómo sería el costo por unidad de producción de esta empresa? Supongamos que la materia prima, esta empresa tenga 1.000.000 de pesos, ¿sí? Incorporado 1.000.000 de pesos en el proceso, ¿no? 1.000.000 de pesos. Digamos, este proceso ha sido y ha durado un mes. ¿Sí? 1.000.000 de pesos. Que en otros materiales tenga la empresa 300.000 pesos. Que haya erogado 300.000 pesos para la producción, la elaboración de esos bienes. Que en mano de obra directa la empresa haya pagado sueldos y cargas sociales por otro 1.000.000 de pesos. Y que tenga gastos indirectos de fabricación por 700.000 pesos. Quiere decir que la empresa ha pagado en total 3 millones de pesos para fabricar, supongamos, 3.000 unidades de producto, de un solo tipo de producto. Un solo tipo de producto. 3 millones de pesos para 3.000 unidades de un solo tipo de producto. ¿Qué es lo que nos interesa conocer a nosotros? ¿Cuánto es el costo unitario de producción de cada unidad? ¿Para qué? Para saber cuánto vamos a vender, con la fórmula que nosotros ya acabamos de analizar. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo de producción total? 3 millones de pesos. ¿Para fabricar qué cosa? 3.000 unidades de producto.
¿Cuánto va a ser el costo unitario por unidad de producción? ¿Qué tenemos que hacer? Dividir 3 millones de pesos en las 3.000 unidades. ¿Cuánto nos da el costo unitario? 1.000 pesos por unidad. Así de sencillo. ¿Me entienden eso o no? Quiere decir que dentro de un sistema de costo por absorción, como nosotros hablamos, ¿sí? O el método por absorción, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La materia prima, absorbemos materia prima, absorbemos los otros materiales, absorbemos la mano de obra directa con sus cargas sociales, absorbemos los costos indirectos de fabricación y tenemos el costo total de producción. ¿De cuántas unidades? De 3.000 unidades. Si nosotros queremos saber el costo unitario de producción, nosotros dividimos el costo total de fabricación en las unidades producidas y nos da el costo unitario de producción en este sentido por unidad. ¿Por qué nos hace falta el costo por unidad? Porque nos hace falta saber a cuánto tenemos que vender cada unidad. ¿Qué vamos a hacer con el costo unitario? Vamos a ir incorporándole cuánto absorbe de los gastos de funcionamiento, del resto de los gastos de funcionamiento, comercialización, administración, acuérdense, ¿no es cierto?, más el porcentaje de utilidad que queremos tener para determinar el precio de venta. Pero estamos determinando el costo de producción industrial mediante esta metodología de costos por absorción. ¿Está claro? Hasta ahí lo tiene clarito. Bien. Esto así de sencillito es el costo por absorción en una empresa que únicamente elabora un solo tipo de producto. Es así de sencillo. Ahora, mañana, porque ya me están haciendo señas allá, mañana vamos a ver qué pasa cuando una empresa elabora más de un tipo de producto. Puede ser un tipo de producto así, y cómo nosotros vamos a determinar el costo unitario de producción.